Hola a todos. En el día de hoy vamos a mirar un tipo especial de ventana que se corresponde a los controles. Principalmente cuando hablamos de controles, entonces principalmente nos referimos a tres tipos de controles: un control de etiqueta, un control de caja de texto y un control botón. Para que nos demos cuenta un poquito hasta dónde vamos a llegar, vamos a ejecutar este código y vamos a hacer una explicación de pronto referente a esa ejecución. Entonces ahí nos va a mostrar entonces una ventana donde ya tiene una serie de objetos, una serie de características de pronto adicionales a las que hemos venido trabajando en el programa. Entonces en este caso pues va a ser un control de un control de texto básicamente. Entonces, un poquito para mirar, les decía que son tres tipos de controles: de etiqueta, de texto y de como tal botón de control o control botón, y que básicamente entonces para ello lo que necesitamos entonces es, digamos, que crear tres bloques de programa, uno para cada uno de los controles básicamente. Entonces la etiqueta o label box, la caja de texto y el botón. Para ello entonces vamos a incluir entonces el código que veníamos utilizando para la generación de una ventana común y corriente. Lo incluimos en un archivo con extensión .h. Y básicamente, pues recordando un poquito, entonces ya sabemos que una ventana pues tiene entonces 12 atributos, 12 variables, las cuales entonces se declaran, y que básicamente en el caso de la inicialización entonces pues se toman los datos. Esa librería que llamamos aquí ventana.h entonces es incluida entonces acá en la línea 8 como tal en el proyecto. Acuérdese que estamos trabajando con proyectos, por allá hay un video donde estamos de pronto dando los elementos relevantes para la creación de proyecto, y aquí quedaron entonces los dos archivos, el programa como tal y el .h quedó, es donde tenemos entonces el código que ya veníamos utilizando para la generación de las ventanas. Entonces acá comenzamos a generar entonces el código para la generación de los controles, la validación, y básicamente aquí también digamos que comienza a aparecer entonces digamos sería pues los controles serían digamos la generación de ventanas hijas, y básicamente las que veníamos generando con el código que está en ventana.h pues básicamente va a ser una ventana padre. Y aquí pues está entonces pues la validación en caso de cada uno de los atributos que aparece acá. Entonces pues simplemente se hace la validación de la creación del control como tal, y si no pues simplemente se hace entonces la generación de la ventana. En el caso del código para la generación la función para la generación de la etiqueta o control de texto, entonces pues simplemente tenemos una función. Ya por allá habíamos hablado de pronto algunas cositas, de pronto en un video posterior hacemos un poquito más la descripción de los tipos de datos. Entonces en este caso es una función que retorna un tipo de dato, la h. Recordémonos que es un poquito en lo que hace referencia es un manejador, y tiene entonces una serie de parámetros, en este caso son 6 parámetros que en últimas nos van a dar, entonces ya nos vamos a dar cuenta, entonces nos van a dar de pronto las características de esa sección de la ventana que acabamos de ver allá en la ejecución del programa, para que en últimas entonces acá en el caso de la etiqueta de texto, entonces gracias a esta característica estática entonces pues básicamente va a ser un texto que pues en últimas pues nosotros no vamos a poder modificar, simplemente aparece ahí. En el caso de la etiqueta, bueno, como tal hace la creación, la instanciamiento también de un objeto de esa misma clase, y aquí pues hace la creación, básicamente la invocación entonces a la función pues de la creación de la ventana, y básicamente es decir, a resaltar aquí entonces que básicamente esta característica nos hace ver que es un texto que no se puede modificar. Acá entonces pues la parte de la creación de la caja de texto, el control de texto, entonces tiene la particularidad acá que como segundo parámetro entonces de
invocación al create Windows X. Entonces pues estamos dándole ya no static sino edit de esa forma. Entonces pues básicamente va a tener las características que ya ahorita en la ejecución nos vamos a poder entonces un poquito dar cuenta cómo funciona. Siguen siendo los mismos parámetros. De pronto hay ciertas cosillas acá que digamos que no las hemos hablado. De pronto a posteriori hablamos un poquito más de cada uno de estos parámetros. Aquí está haciendo referencia de que va a ser una ventana hija, y que básicamente digamos que hay otra serie de parámetros, los cuales entonces como tal digamos que no hay cosas de pronto adicionales a las que ya hemos hablado. Y el botón como tal, entonces pues simplemente estamos también generando, fíjense que se está utilizando entonces un método para la creación de etiqueta, un método para la caja de texto y un método función para la creación del botón. Y básicamente acá en el caso del el instanciamiento de la invocación de este método, entonces aquí aparece entonces digamos ese parámetro como button, para que efectivamente entonces nos dé las características como tal del objeto. Básicamente, a ver qué más encontramos acá un poquito. Entonces está la creación de los controles. Entonces aquí está como la definición de lo que va a tener, los atributos que va a tener cada uno de los controles. Aquí está como ya el instanciamiento de cada uno de los controles. Entonces con el h etiqueta que está por aquí declarado, entonces con esta h etiqueta entonces le voy efectivamente a invocar un método etiqueta, que básicamente entonces pues esta leyenda entonces es la que aparece acá, como dimos que era como texto. Acuérdense del static, entonces es el texto que no se puede modificar. En este caso pues la caja de texto va a ser la leyenda que va a aparecer ahí entonces o aparece en la parte del texto. En este caso, en todos los casos, estas primeras coordenadas corresponden a la ubicación dentro de esa pequeña ventana, entonces la ubicación donde comienza a aparecer el texto, y ya las otras dimensiones como ancho y largo básicamente en cada una de las casas. En el segundo caso pues la caja de texto, entonces pues simplemente va a aparecer ese texto que aparece ahí, caja de texto, y en el caso del botón entonces pues va a aparecer el texto como botón número 1, como aparece ahí en ese caso. Digamos que es como el instanciamiento. Nuevamente en este caso pues simplemente se hace un switch case, y a través de este WM create entonces pues básicamente estamos creando entonces los objetos con las características. En ese caso ya le estamos enviando los parámetros que van a manejar en cada uno de los casos las funciones que fueron manejadas, en este caso button, en este caso caja de texto, y en el otro caso el control. Cositas adicionales que aparezcan aquí. Ya sabemos que todo programa acá en ambiente gráfico tiene entonces el WinMain, que corresponde al el main en C común y corriente. Seguimos utilizando la herramienta de C, y básicamente entonces acá pues está la invocación como tal de los mensajes, y en este caso pues nos vamos a dar cuenta de que efectivamente entonces también digamos que habilita ya funciones de teclado. Si no solamente con el mouse se puede manejar ese tipo de ventanas, sino también con el teclado. Volviendo nuevamente a la ejecución, entonces miramos por acá, entonces tenemos la posibilidad, bueno, ya sabemos del minimizar, ya sabemos del maximizar, el cerrar como tal, y ya adicionalmente entonces mirando un poquito por acá vamos a agrandar un poquito son cosas que ya digamos son por ejemplo, si le decimos mover aquí en la opción del menú, entonces ustedes se dan cuenta que yo puedo mover. Si yo le digo que modificar el tamaño, entonces también yo ya digo pues perfectamente lo puedo hacer por aquí. Entonces el minimizar también funciona por acá, el maximizar entonces lo más probable es que también está funcionando por acá, y así sucesivamente, tal cual como lo manejamos en una ventana común y corriente. En ese orden de ideas, en este caso pues simplemente yo puedo escribir hola a todos como tal.
digamos que como no está referenciado, fíjense que acá digamos que todos estos objetos, al menos en el caso del botón, el cuadro de texto, entonces está en 3D, básicamente ya se ve ahí el relieve. El botón, ustedes se dan cuenta que al pinchar, entonces pues básicamente nosotros digamos que obtenemos pues la reacción, el mensaje genera la reacción que por defecto tiene. Un poquito para tener en cuenta, en el caso de las características de la ventana como tipo de letra, entonces normalmente digamos que estas instrucciones en la actualidad están dadas para que efectivamente se tome las que nosotros asignamos por allá por panel de control, y básicamente si allá colocamos entonces una fuente Arial de 25, entonces lo más probable que con esa característica nos va a asumir la ventana. Generación de controles, digamos que un elemento adicional, digamos que un elemento adicional a tener en cuenta entonces en el manejo de la API y el ambiente gráfico. Gracias a todos, hasta una próxima.